Dios les bendiga, Dios les guarde. Esto es otra programación más de Evangeliza Ministro. Hoy estaremos el privilegio de entrevistar al evangelista Alfonso Luis Otero Alejandro, conocido como Piñita. Piñita, preséntate ahí. Dios bendiga a ese pueblo hermoso que nos está sintonizando y que nos escucha en esta hora, esperando que Dios le bendiga a través de todo lo que vamos a hacer en esta preciosa hora y que usted pueda ser edificado por toda la palabra que Dios ponga en nuestros labios en esta preciosa hora. Dios le bendiga y Dios le guarde. Nos sentimos, ¿verdad?, contentos de poder tenerlo. Entonces hoy vamos a estar haciéndole varias preguntas, como una mini entrevista, para conocerlo más, y entonces así los ministros, pastores, evangelistas o todo siervo recién convertido o todo tipo de personas que nos sigue pueda ser edificado. Piña, la primera pregunta, ¿verdad?, que tengo para usted: ¿cuántos años usted lleva sirviéndole al Señor? Bueno, llevo 33 años sirviéndole al Señor. Sí, 23 años, gracias al Señor. Tuve 3 años en la prisión sirviéndole al Señor y llevo 30 años que salí de la prisión. ¿Cómo fue ese encuentro con el Señor? Bueno, estando en una prisión, una máxima seguridad, debido a un positivo que me cogí de droga, me encerraron en una máxima seguridad y allí pues tuve ese encuentro con el Señor a través de una noche que estaba rompiendo un vicio de droga dentro de la prisión, y empecé a pensar en todo lo que yo había perdido, todo lo que me había pasado durante los 13 años para ese momento que llevaba preso. Y aquel día pues tuve ese choque con el Señor, que el Señor me confrontó, me hizo sentir mi miseria, ¿verdad?, que estaba en bancarrota, que había perdido mi familia, mi papá se me murió estando preso, mi abuelita que me crió, y me sentí en esa bancarrota, y en ese momento pues no sabía que era Dios que me llevó allí para, en ese momento, ¿verdad?, que yo me sentí tan vil, y ahí pues el Señor comenzó a ministrarme a base de lo que yo había escuchado de la palabra del Señor, que iba a los cultos dentro de la prisión. Nunca le había servido al Señor, pero iba mucho a los cultos y había escuchado la palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo tú estuviste preso? 16 años y 3 meses. 16 años y 3 meses. ¿Y los últimos 3 años Dios trató con usted? Sí, los últimos 3 años le serví al Señor en la prisión. Yo quiero, ¿verdad?, que si un preso nos está viendo, ¿verdad?, ya que tienen esa área digital accesible para ellos, ¿se le puede servir de preso al Señor dentro de la cárcel? Yo estuve 3 años en la prisión sirviéndole al Señor, y cuando los otros 13 años que viví antes de servirle al Señor, el tiempo me estaba matando, el tiempo estaba acabando conmigo, pero cuando me convertí yo era el que estaba destruyendo el tiempo. No me daba ya para las cosas, porque la libertad no está en el espacio, la libertad no tiene que ver, ¿verdad?, con donde usted esté, la libertad tiene que ver en su interior. Y como había estado experimentando la libertad del Señor, pues me sentía que no me daba el tiempo para hacer todo lo que yo quería hacer aún dentro de la prisión. Quiere decir que aún estando dentro de la prisión, estuviste 13 años sin el Señor, y cuando obtuviste al Señor sentiste una libertad aún estando detrás de las rejas. Aún estando dentro de las rejas sentí una libertad interna donde me sentía libre y sentía una paz en mi interior que, ¿verdad?, no se puede explicar esa paz. Dice la Biblia que sobrepasa todo entendimiento. Pero yo sentí una paz que nunca había tenido, y que la droga no me dio, que nadie, ¿verdad?, no había experimentado eso. Y eso pues me ayudó también a esa libertad y paz a la misma vez. Tremendo. Entonces, después de 3 años sirviéndole al Señor, pudiste estar en la libre comunidad. Exacto. Me dieron una libertad bajo palabra. Yo estaba haciendo una cadena perpetua y 4 años más, porque me fugué de la prisión, y me dieron 4 años más, y me retrasé, porque las perpetuas que yo tenía eran las perpetuas, se las llaman de esa manera, las perpetuas viejas. Le dicen las perpetuas viejas porque desde el 80 para acá aumentaron las perpetuas. Cuando yo me cogí el caso fue en el 79, pues para ese año todavía no habían firmado la ley, la firmaron en el 80. Y a mí me sentenciaron en el 79, no caí en esa ley. Me quedé en la ley vieja, que eran 12 años de buena conducta para ir a una libertad o palabra. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando cumplí los 12 años, no pude salir de libertad o palabra porque me acababa de coger un positivo de droga en esos días, y eso me retrasó. Por eso me tardé 16 años, en vez de 12, 16 años. Cuando tú sales de libertad bajo palabra, ¿cómo viste el mundo
estando tremendo. tantos años preso? Porque yo había tenido la experiencia de haber salido de pase primero, antes de salir, estuve saliendo de pase y ya estaba, pero no tenía al Señor cuando salía de pase, no tenía al Señor. Y estaba, ¿sabes? No, te podría decir que era lo mismo, porque salía a hacer lo mismo que siempre había hecho. Pero cuando Dios me sacó de la cárcel, pues ya fue otra cosa, porque ya estaba con el Señor y pues mi mente era otra, mis planes eran otros y recibí ese impacto en términos de que todo lo que estaba en la calle, pues todo estaba alterado cuando yo lo dejé. En términos, ¿verdad?, del diario vivir de la gente y todas estas cosas. Pero gracias a Dios, como yo salí a servirle al Señor, pues rápidamente me adapté a lo que había. Sabemos que tienes un ministerio evangelístico. Amén. ¿Cómo comenzó eso? ¿Cómo fueron los primeros pasos desde Pues la fíjate, cárcel? yo salí de la prisión y cuando yo estaba, cuando me dieron la noticia que yo salía en libertad de palabra, pues yo hice un retiro con el Señor. Pues no, yo dije, Señor, ¿y ahora dónde yo sé? ¿Qué yo voy a hacer? Porque yo nunca le había servido al Señor en la calle. Y el Señor me habló y me dijo que no me preocupara por lo que iba a comer ni por lo que iba a vestir. Me dijo el Señor. Y entonces yo entendí que el Señor me dijo que trabajara para Él, que Él se iba a encargar de mí. Y cuando salí, pues tuve la bendición de parte de Dios, que el pastor en el cual me congregaba era el director y presidente de 2 hogares de rehabilitación de adictos, de damas y de caballeros. Él era pastor, mi pastor, y era un hombre que tenía programas en la radio, en varias emisoras. Y Dios me puso en gracia con el pastor, y cuando salí, pues él me buscaba desde por la mañana y yo estaba todo el día con él y iba a esos programas, y cuando él no podía ir, me enviaba a mí. Y él pertenecía a una asociación de pastores que eran directores de hogares de rehabilitación, y en una asamblea de ellos, Dios me sorprendió y Dios me declararon evangelista de esa asociación. Y ahí comenzó el ministerio evangelístico. Qué bonito, ¿verdad? Una experiencia hermosa, un proceso, ¿verdad? Arduo, me imagino, en el principio, pero al salir a la calle, viste la palabra profética que Dios puso sobre tu vida. Una experiencia, ¿verdad?, que hayas tenido, que te hayas sorprendido en los cultos o en los lugares que hayas ido, algo que tú digas, verdaderamente esto me sorprendió de Dios. Bueno, dentro del ministerio, pues he tenido muchas experiencias lindas ¿verdad? Y le doy gracias a Dios por eso. Pero realmente la experiencia que marcó mi vida, ¿verdad? Una vez yo salí de la prisión, fue que a los 6 meses, ¿verdad?, de yo haber salido, yo me estaba casando con mi amada esposa y sinceramente pues yo le había dicho al Señor que yo quería ser un eunuco, alábalo, amén, gloria al Señor. El Señor, como yo estaba bien agradecido, yo pensaba que no iba a salir de la prisión, y cuando, ¿verdad?, salí de la prisión, pues cuando yo vi el Señor, la oración del eunuco, vamos a dejarla, vamos a cortar eso. Yo necesito una compañera, porque cuando salí, pues todo estaba bien, pero la madrastra mía, pues era una mujer que trabajaba con espiritismo y cuestiones, cosas así, y empezó a maltratarme, y entonces no podía, aunque vivía en la casa de ella, pero estaba viviendo un infierno ahí. Entonces tuve que salir de allí, y ahí pues más todavía el Señor, yo necesito una compañera. Y ahí el Señor pues me dio mi amada esposa, que fue una experiencia preciosa, porque una mujer, ¿verdad?, que una mujer profesional, una maestra, una mujer, ¿verdad?, profesional. Y ella pues no había sido adicto, no había sido, y ella pues realmente pues aceptarle que yo fuera su esposo, ¿sabe? Que ella se corrió, como ella siempre me ha dicho, ¿sabe? Que ella se corrió la chanza, o ya no me conoce en términos de mi vida pasada, ella conoce un hombre ya transformado. Pero como ella me dice, yo no pensé si tú te caías, si tú volvías a lo mismo, y aún el rechazo de su mamá no quería, ¿verdad?, esa relación, su familia le decía que tú eres loca, ¿cómo tú ese preso, que tú no sabes si ese hombre lo que va a hacer? Que sí. Y eso sinceramente pues fue algo que yo vi, la bondad de Dios, vi la misericordia de Dios, ¿verdad? Dios puso una mujer a mi lado, llevamos ya 30 años de matrimonio, una mujer sabia, una mujer que ha sido una bendición preciosa en mi vida. Eso porque ya la administración, en términos del ministerio, pues hemos visto, ¿verdad?, experiencias que hemos tenido, un niño mudo hablar en una administración,
La experiencia que hemos tenido así, de gente en silla de ruedas, levantarse, platificaciones de muela, todas esas cosas, pues las hemos visto en el ministerio, aunque no es la fuerza de nuestro ministerio, pero hemos visto todo eso en el ministerio. Gracias a Dios. Hermoso. Me encantó de la manera que te expresaste sobre el matrimonio. ¿Qué tú estás viendo hoy que tú no veías en el principio? Sabemos que lleva muchos años sirviéndole al Señor. ¿Qué tú estás viendo hoy o qué ha escaseado en este último tiempo, reconociendo, ¿verdad?, tu trayectoria como evangelista? Bueno, la realidad es que el problema que está pasando con la iglesia, según la trayectoria mía, pues llevo 30 años en la calle, ¿verdad?, predicando, he sido presidente de concilio, he estado en concilios y he sido parte de la junta, fui presidente, fui vocal, tuve esa experiencia. Ahora pues pertenecemos a la Asociación de Iglesias Maranata y soy el vicepresidente. Pero durante todos los años que yo llevo, cuando yo salí de la cárcel, pues había más respeto. Lo que ha pasado es que se ha perdido la reverencia y el temor a Dios. ¿Sabe? Ya la gente pues no respetan a Dios, no hay un respeto para el Señor. Ahora pues estamos como el tiempo de Malaquías, donde la gente pues había perdido el temor a Dios. Cuando se pierde el temor a Dios, se pierde el contacto con Dios, porque realmente el temor a Dios es el que nos mantiene contactados con Dios, porque la Biblia dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. ¿Sabes? La comunión íntima, que es una comunión profunda, bien íntima, bien allegada, ¿verdad? Sinceramente dice la Biblia que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Entonces se ha perdido el temor, se ha perdido el contacto con Dios. Y la gente, por eso tú ves que ya no se ven los milagros de antes, no se ve la manifestación de antes, porque se le perdió el respeto a Dios. O sea, no hay temor a Dios, la gente no obedece a Dios en su palabra, porque parte del temor a Dios es obedecer a Dios, respetar a Dios. Y se le ha perdido el respeto a Dios de una forma terrible, al extremo que mira dónde estamos. Todo el mundo hoy pues, dice que es cristiano. Tú ves la falta de temor, porque la gente habla sin reverencia. Cuando tú miras la historia, ¿verdad? Bíblicamente hablando, ¿verdad? Pasó con los hijos de Aarón, amén, pasó también, ¿verdad? Que ellos pues pusieron fuego extraño. O sea, que vemos que siempre la irreverencia ha traído problemas. Y en este caso, pues el problema que estamos teniendo es que como se le ha perdido el respeto a Dios, pues la gente no entiende que eso nos hizo perder las maravillas del Señor, porque Dios honra a los que le honran, ¿ves? Y aunque hay gente que tal vez Dios los use, pero no es como antes, ¿sabes? Que antes eso era el pan nuestro de cada día, se veía muchos milagros, hoy en día la gente se van enfermas de la iglesia, no hay lo que había antes, porque realmente no hay el respeto que había antes para Dios. A Dios se le ha faltado el respeto de una forma demasiado. Wow. Y no es por falta de culto, porque vemos que... No. Es que los cultos a veces son cultos irreverentes también. ¿Sabes? Cultos que no hay dirección de Dios. Ponen la gente por las capacidades, ponen la gente por los talentos. ¿Entiendes? O sea, que son cosas que automáticamente, pues, ¿sabes? Se fueron del control. Y eso trajo por consiguiente, pues, todos estos cultos raquíticos y esta forma raquítica que está la iglesia, ¿verdad? En su servir y en su manifestación. Realmente es triste, ¿verdad? Cuando yo salí de la prisión, todavía quedaba ese respeto para las cosas de Dios. O sea, el pastor gozaba de un respeto, la iglesia respetaba al pastor, la gente, si ahora mismo una persona se iba de una iglesia para otra iglesia, ¿sabes? El pastor lo llamaba, el pastor consultaba, ¿por qué este hombre está aquí? Hoy en día no, hoy en día pues la gente están pescando en peceras y todo eso es falta de temor a Dios, todo eso es falta de temor a Dios, eso es falta de reverencia a Dios. ¿Por qué? Porque la obra es de Dios y aquí pues nosotros tenemos que servir conforme a lo que Dios ha determinado, que nosotros le sirvamos al Señor. Wow, está tremendo, ¿verdad? Como uno pensaba que es por falta de culto, que es porque en este último tiempo donde más iglesias hay abiertas,
donde hay personas predicando en las redes sociales y en todos lados, pero un ministro, ¿verdad? Como nuestro evangelista nos enseña, que es el temor a Jehová. Temor a Dios. ¿Verdad? Y quiero, ¿verdad?, concluir con estas palabras. ¿Qué consejo tú le das a los pastores, evangelistas, ministros que están comenzando en este último tiempo? ¿Qué consejo le das con la trayectoria que has tenido, ¿verdad?, a través de la palabra del Señor? Bueno, aquí lo más importante dentro del ministerio es que usted se mantenga haciendo aquello por lo cual Dios le envió. Hoy en día pues hay una fiebre de pastor, hay una fiebre de apóstol, de la gente llenos de títulos, buscando títulos, y cuando tú buscas, lo menos que están haciendo es lo que Dios realmente le mandó a hacer, ¿sabe? Y yo le digo a todo ministro, zapatero a su zapato, ¿sabe? Usted tiene que mantenerse en aquello por el cual Dios lo llamó, porque ahí es donde usted va a ser fructífero, ahí es donde usted va, nada le va a faltar. Si usted se mantiene haciendo lo que Dios le mandó a hacer, nada le va a faltar. Usted no necesita que le abran puertas, porque Dios le abre puertas, porque Dios lo llamó a eso, ¿ve? Yo llevo todos estos años en el ministerio evangelístico y sinceramente ahí me he quedado. Me han querido dar la iglesia para yo pastorear, pero no tengo ese llamado. Dios no me ha llamado a eso y yo me he mantenido eso. He sentido la presión, la competencia, he sentido la presión económica, la presión, ¿verdad?, de la gente, pues buscando. La gente son muy emocionalistas, les gusta mucho la emoción. He sentido todas esas presiones, yo las he sentido, pero me he mantenido haciendo lo que Dios me mandó a hacer, y ese es mi consejo, es perseverar en lo que Dios te mandó a hacer. Conforme al llamado, Dios te da una gracia, y esa gracia es una carisma que Dios pone en ti, que eso no lo venden los institutos ni los seminarios, eso ningún hombre te lo puede dar, eso te lo da Dios conforme al llamado que Dios te hizo. Si te pones a pastorear sin llamado, te va a faltar la gracia. Si te pones a evangelizar sin llamado, te va a faltar la gracia. Si te pones a hacer cualquier cosa que te pongas a hacer en la obra del Señor sin Dios, la Biblia dice que separado de Él nada podemos hacer. Todo lo que tú hagas nacido de ti no le sirve para Dios, no sirve, ¿no? Para Dios no sirve. Bueno, David quería hacerle casa a Dios y Dios le dijo, no, yo no te he dicho a ti que me haga casa, yo soy el que te voy a hacer casa a ti, ¿ves? O sea, que aquí, hermano, para usted es bueno, pero para Dios no sirve. Todo lo que usted haga, que usted crea que es bueno, pero sin la aprobación de Dios no sirve. ¿Ve? Por eso es tan importante que los ministros que me escuchan, ya sean ministros experimentados o ministros que están comenzando, hay que perseverar en aquello por lo cual Dios te llamó a hacer, para que puedas ver el resultado que Dios quiere hacer a través de tu ministerio. Acuérdate que estos ministerios no son de nosotros, son de Dios, y hay que contar con el que nos dio el ministerio y serle fiel al que nos tomó como soldado. Ese es mi consejo, una vida de oración. No se puede abandonar la oración, la lectura de la Biblia. Eso, o sea, un ministerio fundamentado en la palabra permanece. Un ministerio fundamentado en la oración, en la palabra, va a permanecer. Ahora, un ministerio basado en manifestaciones, no le veo mucho futuro, porque cuando vengan los problemas, las manifestaciones no te van a ayudar. Te va a ayudar la palabra, te va a ayudar una vida fortalecida en el Señor por la oración. Es lo que te va a hacer un ministro competente de este nuevo pasto. Amén. Qué lindo. Para concluir completamente, un versículo favorito que tú digas, este versículo es uno de mis versículos favoritos. Bueno, el versículo mío favorito es Jeremías 29:11. Yo sé los pensamientos que tengo tocante a ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte el porvenir que ustedes esperéis. ¿Ve? Que los pensamientos de Dios, y esas son la palabra que yo, ¿verdad?, me he agarrado constantemente, porque los planes que son los pensamientos de Dios, pues son de bien, para darle el fin que Él tiene, ¿verdad?, y quiere para nosotros. Y otro texto que es de los que me agarro en mi momento difícil: viene la noche, viene el lloro, pero vendrá la mañana y vendrá la alegría. ¿Ve? Que todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Cuando me he sentido en momentos difíciles, pienso eso: esto no es para siempre, esto viene la noche, estoy en el lloro, pero vendrá la mañana y vendrá la alegría. Qué bonito, qué bonito. Entonces, así, ¿verdad? Dime de los libros que tienes. Sí, hemos escrito 4 libros, gracias al Señor. Escribí un libro primero que se llama No te metas en mi gozo, donde hablo de mi testimonio y hablo también del tema del gozo, ¿verdad? Basado en mi experiencia
Pues cuando yo salí de la cárcel, pues mucha gente se trató de meter en mi gozo, en términos de menosprecio. La gente pues no cree en tu llamado y, ¿verdad?, la gente critican. Y entonces Dios me inspiró a escribir ese libro, No te metas en mi gozo. El otro fue Cuando pases por las aguas. Cuando pases por las aguas. El tercero fue Resplandece. Y el último que escribí es Fluyendo en Dios. Son 4 libros que Dios nos ha permitido, aparte que hemos grabado 10 CD de música cristiana, donde Dios nos ha inspirado, y hemos grabado 10 CD de música cristiana para la gloria del Señor. Y todo lo que Dios nos ha permitido hacer, pues lo hemos hecho. Por eso le digo a la gente que es cuestión de moverte en lo que Dios determina para ti y lo que Dios quiere. ¿Ves? No hay que hacer fuerza. Si Dios te quiere para algo, Dios va a fluir, Dios te va a dar lo que tú necesitas para tú hacer lo que Dios quiere que tú hagas. Qué bonito. Así que todos los oyentes que nos están viendo, ¿verdad?, que nos ven diariamente, todas las publicaciones, todos los videos que sacamos, tenemos un vivo ejemplo de un ministro, 16 años preso. Dios tuvo un encuentro con él y él tuvo un encuentro con Dios a 3 años, ¿verdad?, a punto de salir de la cárcel. Ha grabado CD, libros, predicó al de arriba, al de abajo. Nada es imposible para Dios. Amén. Y yo quiero que usted, ¿verdad?, se grabe estas palabras de este gran ministro en su corazón. Acuérdese que este es tu programa, Evangeliza Ministro. Dios te bendiga.